Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Armónico. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Muy bien, excelente. Aquí un poco temprano. Exacto, hoy estamos grabando en otro horario y con otro fondo para que vean los arbolitos que tenemos aquí en Cuernavaca, muy agradables. Bueno, les recordamos la invitación a participar. En aproximadamente un mes vamos a sacar un curso de realización de guión, podcast, streaming, todo lo necesario para que se animen a dar ese paso y ser podcasters, ¿no? Así es. ¿Cómo ves, mi estimado Carlos? Sí, la verdad es que suena muy interesante. Ahí más o menos me platicó la idea, digamos un poco por encima, pero me pareció bastante interesante. Bien. Oye, y bueno, pues vámonos al tema que nos atañe el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, mi estimado? Hoy vamos a hablar sobre grandes pandemias de la historia. Bien, vamos a hablar de las pandemias, ¿no? Tenemos la idea de que aunque todos estuvimos involucrados en una terrible pandemia de la que apenas nos estamos recuperando y que oficialmente no deja de seguir, bueno, pues ha sido un tema que cada vez como que se ha puesto más en boga, pues por lo mismo, ¿no? De cómo nos ha afectado, ¿no? Sí, porque básicamente a nuestra generación pues jamás pensamos vivir esto. O sea, nos escuchamos Claro. sobre pandemias de hace 100 años, de hace siglos y pues jamás imaginamos que íbamos a vivir una experiencia como esta. Y pues siento que es interesante hablar sobre este tema. Totalmente, totalmente. Pues muy bien, vámonos para allá. Encontramos un par de artículos que nos parecieron muy buenos. Y bueno, algo que vimos, ¿no? Y que leímos en estos artículos es que las pandemias, entre otras cosas, siempre agarran descolocada a la humanidad, ¿no? Es una enfermedad nueva que no se conoce, en la que no se sabe bien cómo reaccionar, y pues por eso nos parece interesante, ¿no? Exactamente. Y aparte, pues es que desde las pandemias han estado presentes en la historia misma, o sea, desde el nacimiento del ser humano. Y se Claro. tienen registros, digamos, bastante viejos, bastante antiguos de enfermedades. Hay una histórica, ¿no? Que nos atañe en la conquista, ¿no? Que dicen que cuando llegaron los españoles, evidentemente tenían una tecnología desconocida, una tecnología bélica, pero lo que dicen que realmente pasó a darle al traste al imperio azteca fue el sarampión, ¿no? Y con Exacto, sí. eso se arrasó una, pues casi casi con una civilización de un golpe y plumazo. Evidentemente, bueno, pues venía uno de estos conquistadores españoles, pues seguramente con la enfermedad, probablemente ni sabía, y bueno, pues fue terrible, ¿no? Eso para ponerles un ejemplo un poco burdo, bueno, pero de cómo puede llegar a afectar una pandemia a una sociedad o al mundo mismo. Muy bien, ¿con cuál empezamos, mi estimado Carlos? Con la famosa peste de Justiniano o plaga de Justiniano, ya diferentes nombres, pero pues es una pandemia que ocurrió en el siglo VI, por ahí del año 541, más o menos, Correcto, hace unos ayeres. hace unos ayeres. Y pues lo interesante de esta pandemia es que es bueno, de acuerdo a investigaciones, es de las primeras, o se cree que es de las primeras apariciones de la peste bubónica en la historia. Eh, Wow. y digo, se tienen registros, digamos, bastante, no tan completos, digamos, por la época que era, digo, fue hace bastantes siglos, pero es una de las primeras apariciones de la peste bubónica en la historia. Y básicamente aniquiló y fue una de las causas del por qué cayó el Imperio Bizantino por ahí, por esa época. Claro, porque luego se cree que son estos pueblos, ¿no? Que llegan y avasallan a otros, pero les digo, tal como el ejemplo que les comentamos al principio, a veces es una enfermedad, no se necesitan tropas ni tecnología bélica, a veces una simple enfermedad acaba con todo y puede diezmar a un pueblo, una civilización completita, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, mi estimado. Bien, la segunda, y yo creo que es una de las más infames y conocidas, es la peste negra. Y es cuando, bueno, la humanidad vivió el peor brote de esta terrible enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353, ¿no? Y es una de las peores pandemias de la historia, ¿no? ¿Tienes algún otro dato de esta, mi Sí, estimado? pues básicamente aniquiló, bueno, hay diferentes registros, digo, igual por la época, pero Claro. pues hay unos que dicen que acabó con el 30 o 40% de la población,
de aquel entonces, y hay otros que dicen que fue hasta el 60%. No, pues es una locura. Lo que se tiene registro es que ha matado cerca de 200 millones de personas a lo largo de la historia. De la historia. Entonces, pues sí fue una enfermedad muy fea y básicamente porque como con cualquier pandemia no tienes conocimiento de la enfermedad, ¿no? Claro. Aquí tengo un dato estremecedor que dice que la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. O sea, brutal, ¿no? Es arrasador. Bueno, ya llegaremos al COVID, pero digo, si el COVID nos cimbró a todos y todos tuvimos conocidos o familiares que se murieron, pues imagínate con la peste negra, ¿no? Debe haber sido, bueno, casi un volado a ver si te tocaba o no te tocaba, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, ¿cuál es la siguiente pandemia, mi estimado? Pues la siguiente es la famosísima viruela. Claro. Que es viene del virus variola, que es muy interesante. Entonces, claro. esta enfermedad, digamos que ya hay registros de hace 15.000 años, hace 10.000, 15.000 años, de que ya existía esta enfermedad. Entonces es una enfermedad que ha acompañado al ser humano mucho, mucho tiempo. Claro. Hasta la erradicación en el año 81, me parece, 1981, que fue erradicada ya por fin gracias a la vacuna. Claro, pero se tardó, ¿eh? Se tardó sus años. Se tardó muchísimo. Y bueno, es justo de la que hablamos, ¿no? Que fue la que diezmó al Imperio Azteca, ¿no? Hay unos dibujos o grabados famosísimos en los que se ve a los mexicas en sus petates llenos de manchitas, muriéndose, manchitas, ¿no? Una cosa terrible. Y lo peor del caso, pues es que, digamos, estos pobladores de América, pues no tenían sus defensas tan altas para este tipo de enfermedades. Entonces llegaron estos y se cree que la tasa de mortalidad cuando llegaron los españoles de la viruela para los americanos fue del 90% de la tasa de mortalidad. Entonces, básicamente era una sentencia de muerte si tú te contagiabas de eso. Sí, si te exponías, ¿no? Tal cual. No, pues terrible, claro. Y les digo, hay datos y hay registros pues espeluznantes. Exacto. Muy bien, vamos con la siguiente, que yo creo que es como la prima hermana del COVID, es la gripe española. Y fíjense, aquí hay algo que me parece muy triste, porque se dio durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínate que acabas de tener, o va saliendo el mundo de una de las guerras más terribles registradas en la historia, conocida como la Gran Guerra, ¿no? Y antes de que te empieces a reacomodar, ¿no? Por decirlo en cierta forma, te cae la gripe española, que aparte también fue arrasadora, ¿no? No, el nombre es curioso, hay una aclaración. No surgió en España, surgió en Estados Unidos, pero se le dice gripe española porque vagaba libremente y decían que como España era un país que se había mantenido neutral, o sea, una relación un poquito curiosa, ¿no? Por decirlo así, pero bueno, por eso se llama así. En el mundo murieron entre 20 y 50 millones de personas. Hay un dato estremecedor también, que cuando se declara ganador Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos, se organiza un gran desfile y las autoridades de salud ya habían advertido que esto no era recomendable por las posibilidades de contagio, pero decidieron hacer el desfile. Y entonces se cree que con este desfile de victoria, pues obviamente los contagios subieron exponencialmente, ¿no? Entonces fue también, bueno, un desastre, ¿no? No sé si tú nos quieras añadir algo acerca de la gripe española, mi estimado. Pues quizá los síntomas, tal vez. Claro. Algo muy característico era que la piel se te hacía de color amarillo, se te ponía un tono Correcto. amarillo. Tenías un cansancio extremo, básicamente como un resfriado, pero digamos, multiplicado los síntomas. Claro. También te daban latidos muy rápidos, o sea, te sentías como taquicardias. Exactamente. Y pues digo, se cree que fueron 50 millones, pero hay estudios, bueno, más bien estudios. Hay cifras todavía que nos dicen que pueden haber sido hasta 100 millones de muertes. Y eso fue en 1 o 2 años. Entonces, ¿en 1 o 2 años hizo esto? No, pues... Y pasó relativamente, terrible. Pues, pronto, ¿no? O sea, en poco tiempo. Hace 100 años, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Bueno, en el siglo XX, ¿no? El siglo XX, la verdad es, yo nací en el siglo XX, entonces, claro, ya a finales,
Pero finales. no está tan lejos, ¿no? No, No está muy lejos. definitivamente no está muy lejos. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente pandemia, mi estimado? Aquí, según el artículo, la gripe asiática. Es Correcto, una gripe que su origen viene de la península de Yunnan, en China. Y correcto, básicamente es una variación de la gripe aviar, que se correcto. le dio el nombre de gripa A H2N2, básicamente. Bien. Sí, y supongo que es una de estas mutaciones. O sea, a mí ya me suena que estos Sí, ya se venían las mutaciones, acercando sí. peligrosamente al COVID, ¿no? Sí, y pues fue en los años 50, más o menos, ya casi a finales de esa década, que surgió, duró más o menos como un año, creo también. Claro, con 1 millón de muertos Sí, mató lo suficiente aproximadamente para considerarse para pandemia. considerarse una pandemia, por Exactamente. supuesto. Muy bien, luego tenemos la gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la pandemia que nos acaba de mencionar Carlos, llega una variación del virus, el H3N2. Y bueno, se registró en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Y de nueva cuenta, el número de víctimas se acercó al 1 millón de personas. Entonces, bueno, pues Y aquí también lo que afectó fue lo mismo que ha afectado hoy en día. Eran los comienzos de la globalización. Entonces, con correcto. el aumento de los transportes, pues esta enfermedad se logró que se expandiera más rápido en el mundo, a comparación de otras enfermedades, de otras pandemias, que es, la enfermedad tardaba más años en quizá llegar a otros continentes. Claro, claro. No, muy interesante. Bien, y ahora venimos a una que, bueno, a mí sí me tocó. Yo era niño, pero me acuerdo el efecto terrible, el virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH, que al igual que el COVID, ahora ya tiene tratamientos muy exitosos en los que la gente prácticamente se recupera al 100%, pero en su momento también fue terrible, ¿no? Fue una enfermedad que arrasó. Se conoce, bueno, el nombre técnico es síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, y los primeros casos se empezaron a documentar en 1981 y se empezó a extender por todo el mundo. Y bueno, se cree que su origen fue animal y el efecto se dice que es un agotamiento del sistema inmunológico, que fíjate que ahí también es algo que en muchos casos pasa con el COVID. El COVID llega un momento en que dicen que te desquicia tu sistema inmune, ¿no? No sé si nos quieras añadir algo más del Pues VIH. quizá un poco de la historia de esta enfermedad, que Claro, se cree que viene de una enfermedad que es del mono. correcto. Entonces, se cree que por los años 20 o 30, una persona, posiblemente de África, haya tenido contacto con sangre infectada de un mono con esta enfermedad. Tardó, pues, más o menos unos 20 años más bien como por los 60 Correcto. hasta los 80, que ya se hizo, digamos, mundial. Claro. Tardó 20 años en hacerse global esta enfermedad. Y Bastante también tiempo, entre comillas, un dato, digamos, interesante fue la discriminación que hubo en su tiempo Uf, con que se decía que era un cáncer gay. Entonces, sí, esto provocó que las personas no se cuidaran, decían que era propio de homosexuales, claro. y eso también influyó bastante en que se globalizara esta enfermedad. Sí, ¿verdad? Que aquí muchas enfermedades tienen en común como la falta de información La desinformación de siempre, sí. de siempre o con prejuicios, Prejuicios de estigmas. siempre, desde el inicio de la humanidad, o sea, por ejemplo, desde de la peste negra, que se creía que era un castigo divino Claro. por tus pecados, o algunas cosas que la verdad es que no tienen tanto sustento como hoy en día. De hecho, yo recuerdo que la comunidad gay, que bueno, sí se vio afectada, pero que fueron de las primeras comunidades en bajar sus índices drásticamente, porque se informaron muy bien, empezaron con tratamientos y se empezaron a cuidar mucho. Y luego me parece que se disparó más bien entre hombres, sobre todo promiscuos, o sea, que tenían sexo sin protección. Y obviamente, pues eso desmiente lo que tú dices, ¿no? Del estigma de que Exactamente. era un virus homosexual, que para nada, ¿no? Y es que desde entonces los gobiernos han gastado millones de dólares en campañas para informar a la población y que se cuide. O sea, yo recuerdo que de niño, me imagino que desde antes, pero yo de niño pues sí recuerdo que había estas campañas. En carteles, ¿no? O sea, ahorita ya están las redes sociales. Claro. Pero sí han gastado, digo, informar a la población, educar a la población sale muy caro para los gobiernos. Claro.
Entonces, pues sí, es una enfermedad que yo la verdad no sabía que ya había Mira, tantos sale tratamientos. muy caro y siento que la gente que sabe no le hacen caso. Pues Por sí. miedo, por ignorancia. Pero siempre hay científicos, ¿no? En este caso, ahorita que vamos a hablar de COVID, yo siento que la Organización Mundial de la Salud siempre ha estado contracorriente. Siempre han estado dando la información, lo más nuevo, lo que se necesita, pero siempre ha habido resistencias. Recuerdo que, por ejemplo, el gobierno de Trump hasta los negó, hasta los anuló y dijo, lo que dice la Organización Mundial de la Salud para nosotros no tiene ninguna validez. O sea, fíjate nada más que aberración. Bien, muy bien. A ver, y nos puedes mencionar, Carlos, algunas cifras del VIH, si eres tan amable. Perfecto, sí. El VIH se cree que hay más o menos 80 millones de infectados a lo largo del mundo Claro. y 35 millones de muertes se ha cobrado esta enfermedad. No, Desde pues, que existe hasta hoy en día. hasta hoy en día, claro. Sí, yo conozco gente que está en tratamiento, te digo, y la verdad es que los tratamientos son buenísimos si los sigues al pie de la letra y es gente que llega a tener calidad de vida, ¿no? Que es lo que siempre se busca Pues es, cuando tienes una enfermedad de este tipo, que el tratamiento te permita tener calidad de vida y afortunadamente me ha tocado verlo y es así, ¿no? sí, y pues, es bueno escuchar que es alentador más bien que escuchemos que hay tratamientos. También, harta, haciendo memoria rápido, Claro. recuerdo que estaba viendo un video la otra vez hace mucho tiempo en el que creo que mencionaba que el virus del VIH lo que hace es que crea una corteza externa, bueno, es una corteza externa obviamente, Claro. una corteza que se parece mucho a la glucosa. Entonces, es por eso que al sistema inmune le cuesta mucho también identificar cuál es el virus del VIH. Es que qué interesante lo que dices. Eso es lo que pasa con muchas de estas enfermedades, que lo que hacen es que engañan al sistema inmunológico. Como también creo que Como que se sí, camuflajean, por decirlo de una exactamente, manera ajá, muy coloquial. y es más complicado. Y el sistema inmune dice, pásale, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que pasa igual con la tuberculosis, ¿no? Creo que también es una Claro, la enfermedad tuberculosis. que es un poco difícil Sí. hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico muy bien. Y bueno, vamos a cerrar, y yo creo que de manera muy breve, porque todos lo conocemos y tristemente lo hemos padecido, de manera directa o indirecta, pues del COVID, ¿no? El COVID, bueno, a todos, pues ya saben, nos mandaron, si no me equivoco, a nuestro encierro en el 2019. Nos aventamos prácticamente 2 años encerrados hasta que se empezaron a descubrir las vacunas, que yo siento que las crearon muy rápido, y el resto, bueno, es historia. No sé tú qué opinión o cuál fue tu experiencia con el COVID, mi estimado. Pues es una enfermedad que fue muy rápida, o sea, pasó muy rápida como la mayoría de enfermedades. Claro. Y ya, o sea, creo que fue a finales de 2019 y ya a principios de 2020, más o menos en marzo, creo que febrero o marzo, o la OMC, pues ahora sí que la decretó emergencia mundial. Entonces, pues sí, dos años de encierro que al Tú principio me sí estaban... comentaste algo muy dramático, bueno, a mí me lo parece, que tú tuviste que aventarte prácticamente toda la carrera en home office, ¿cierto? Sí, básicamente, pues 2 años de 2 mi años carrera en home office. en home office. Y bueno, mucho mérito para tus maestros, ¿no? Mis respetos. Sí. Pero pues qué difícil, ¿no? No estar en el aula, ¿no? Estar desde tu casa, en tu computadora. Supongo que además requería un compromiso extra, porque al no tener, y lo digo con todo respeto, pero como que todos, tanto nuestros trabajos como nuestras escuelas, pues requerimos de cierta supervisión, y el hecho de generarte esa autodisciplina, pues debe de haber sido bastante pesado, ¿no? Me parece. Pues para mí que soy disciplinado y no me costó mucho, la verdad. Correcto. Pero siento que mi carrera también se prestaba a este tipo de modalidad. Hay carreras que no, Claro. la medicina Claro. o otras carreras que sí requieren pues que tú estés presencialmente. Que tú estés ahí. Exactamente. Entonces mi carrera se prestó a eso y yo la verdad disfruté. Excelente, no, y Al menos me esa parte, parece, o sea, sí. me parece muy bien. Y bueno, yo me quedo con una reflexión, la verdad, algo que a mí me ha llamado la atención, o mejor dicho, lo voy a decir con todas sus letras, me ha molestado, es ese choque o roce, para decirlo más amable, que hay entre los negacionistas y los que creemos en la ciencia. Y ya me mandarán sus comentarios, nosotros estamos abiertos a los jalones de orejas, pero hay gente que no se pone cubreboca en lugares cerrados. Y acuérdense que también hay gente que se enferma y es asintomática. Y creo que eso lo sabemos todos. Yo puedo tener COVID, puedo estar asintomático y por descuido o por
por flojera, por pereza, no ponerme el cubrebocas y contagiar a alguien. Y eso a mí sí me molesta mucho, ¿no? Y sí veo gente que luego no se pone el cubrebocas y, por ejemplo, gente que tenemos ciertas enfermedades. Yo tengo una enfermedad, yo estaba inmunosuprimido. Si a mí una persona asintomática me contagia de COVID, o me da gripa o me conectan a un respirador, ¿sabes? Entonces, la reflexión para mucha gente sería esa. Si ustedes no creen y son negacionistas, están en todo su derecho de creer lo que quieran creer. Pero recuerden que su libertad va hasta donde no afectemos a terceros. Esa es la regla para mí. No sé tú qué opinas de esta reflexión. Exactamente. Y eso va también con los famosísimos antivacunas, que me parece Claro. que cómo es posible que digamos, siglo XXI y sigan existiendo eso, ¿no? O sea, todavía se siguen registrando brotes de sarampión en niños porque no vacunan a sus hijos. Y se cobran miles de muertes anuales de niños en el mundo porque no vacunan a sus hijos. Entonces, pues sí, lo que tienes que hacer es informarte. Eso es lo malo también de mucha información también, que Claro. a veces puede ser contraproducente. Mira, yo he oído todo tipo de teorías. Había unas que decían que te curabas con cloro. Dióxido de cloro. Había uno, dióxido de cloro. Había un señor que era como el vocero. Enseñaba cómo hacer la mezcla en YouTube y eso. Y se murió de COVID, amigos. Luego había gente que decían que te metían un chip para rastrearte. Un chip, sí. A ver, no seamos tan narcisistas. O sea, si a mí me meten un chip, pues sería un desperdicio. ¿Qué van a decir? Este cuate graba su programa y se va con su familia, ¿y con eso qué lograrían? A ver, lo estoy racionalizando de una manera muy simplista, pero a veces hay que utilizar el sentido común y yo creo que hay que tener sentido de familia, de comunidad y preocuparnos por los demás. Y eso, ustedes pueden ser tan libres como quieran ser libres, pero con su persona, no apostar con la vida de los demás, ¿no? Yo terminaría con esa reflexión. Sí, exactamente. O sea, tu libertad acaba cuando inicia la libertad del otro, o tu derecho más bien. Y esa teoría que mencionaba de que nos metieron un chip, digamos, se resuelve fácil, con esto nos controlan. Claro, quieren dejar de... Me parece sensacional tu reflexión. Quieren que los dejen de controlar, tiren su smartphone a la basura. Cierren sus cuentas de redes sociales. Cierren su cuenta de internet, ¿no? Aparte se van a dar cuenta de que se van a sentir libres. Yo cuando han pasado sucesos, como cuando ganó Donald Trump, yo me traumé y yo me curé, entre comillas, apagando mis redes sociales durante 2 semanas. Fue maravilloso. Entonces me parece tu reflexión, mi estimado Carlos, me parece iluminada. Te felicito y te agradezco. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Muy bien, si te parece, hacemos una breve pausa para pasar a nuestra sección de joyitas de streaming. Perfecto. Muy bien, nos vemos en un momento. Muy bien, ya estamos de regreso con nuestra sección joyitas del streaming. ¿Qué película tenemos para analizar el día de hoy, mi estimado? Es la película de Temporada de Patos. ¿Qué nos puedes comentar de esta peliculilla? Pues una película mexicana, creada en el 2004. Exactamente, es una película mexicana. Estábamos un poquito malinchistas, perdón, y se nos ocurrió poner una película mexicana y decíamos, a ver, película independiente, genial, con presupuesto muy reducido, con mucho talento. Y se nos vino a la cabeza, Temporada de Patos. Yo te quiero contar rápido una anécdota. Yo estudié cine en Barcelona del 2004 al 2008 y cerca de donde yo vivía había un cine de arte, el Cine Verdi, y cada que pasaba frente al Cine Verdi veía este cartel de Temporada de Patos. O sea, no la había ya, la vi hasta que regresé, pero recuerdo que estuvo en el Cine Verdi como 6 meses. O sea, seguía llenando la sala y se seguía corriendo la voz de que había una peliculita independiente rara, poco conocida, y los catalanes iban a verla y seguían viéndola y la película no la cambiaron de cartelera en poco más de 6 meses. No, pues sí, duró bastante y fue del gusto de la gente, básicamente. Claro. No sé si nos quieras comentar acerca de la sinopsis, mi estimado. Pues sí, sí.
Pues es de dos adolescentes, preadolescentes, no sé cómo llamarlos. Sí, como prepúberes, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 13 y 14 años, básicamente. Exactamente. Que es de nombre Flama y Moco. Aunque creo que esos eran sus apodos. Moco era su apodo, creo. Sí, los dos A los eran dos sus sí, apodos, Flama y Moco. medio feos los nombres. Y pues básicamente pretenden hacer, digamos, un domingo, 11 de la mañana. Todo el domingo, pues, jugando videojuegos, tomando refresco, comiendo pizza. Claro. Pero esos planes que habían hecho, pues se les merman, pues, porque se les va la luz. Exactamente. Entonces, y bueno, ya hay dos personajes que después se introducen. Se introducen, Ajá, claro. pero básicamente es la sinopsis. Cambian sus planes Claro. y pasan cosas muy interesantes en Y esa lo que oportunidad. parece que va a ser un domingo hasta aburrido, ¿no? Me Exacto. atrevo a decir, termina siendo un día memorable Para ellos. en el que les cambia la vida, ¿no? A Exactamente. los personajes. Sí, en efecto, bueno, esta película es del director, es difícil pronunciar su nombre, Fernando Emke, o Emke. Fue su primer largometraje, si no me equivoco. Y bueno, es una película, como les comentamos, notabilísima. A mí, ayer que la volví a ver, para refrescar muchas de las cosas que me gustaban, me quedé en shock porque la película te engancha desde las primeras escenas. Primer decisión que me parece clave es en glorioso blanco y negro, ¿no? Que le da un toque artístico, ¿no? Incluso hay hasta clichés y bromas que dicen, ¿quieres que tu película sea película de arte? Déjala en blanco y negro, ¿no? Es como el cliché. Pero bueno, con un fotógrafo talentoso, pues imagínense. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el contexto. No solo hay un establishing shot, sino que hay varias postales Sí. padrísimas, geométricas, con unas perspectivas brutales, ¿no? De Tlatelolco. Supongo que muchos saben de Tlatelolco, bueno, sobre todo desgraciadamente por la matanza del 68, pero bueno, además es un barrio emblemático de la Ciudad de México, son una serie de edificios enormes, es un barrio más o menos céntrico, no está muy lejos del centro, y bueno, todo el mundo los reconoce, pero yo me traté de lavar los ojos, como se dice, y pensar como una persona que no vive en México, y digo, a ver, si yo no viviera en México y empiezo a ver estas postales, me quedo fascinado, ¿no? ¿Qué opinas de ese principio? Sí, a mí también me pareció muy interesante que fue lo que noté. Varias postales, como menciona, de la ciudad, de diferentes puntos y con estas figuras geométricas, ¿no? Círculos, los edificios con sus diferentes formas. Entonces fue muy, muy, muy interesante. Y además que toda la película está, digamos, con tomas estáticas. No sé si Totalmente, se son percató. tomas estáticas. No hay ningún movimiento de cámaras, nada. Todo es estático. Completamente. A ver, yo ahora en esta moda de Marvel, que sí hay películas muy entretenidas, no vamos a pecar ni de pedantes ni de hipócritas, pero hay esa faramalla visual y a veces uno puede tener la mala idea o la mala impresión de que si no tienes 300 millones de dólares no puedes hacer una película. ¡Mentira! No, mentira. Me acuerdo que en la universidad donde tú estudiaste y yo di clases que no voy a mencionar, hubo un encuentro de diseño y entrevistaron a un productor y él había hecho varias películas y él decía, ¿quiénes tienen guiones? ¿Cuántos de ustedes los han filmado? Ni una mano. Y entonces a continuación les dijo, ¿cuál es su excusa? Se me hizo genial. Si ves películas como Temporada de Patos, y no sé si estarás de acuerdo, la ves y dices, no costó 3 pesos. Ajá. Pero es una película que con creatividad, rompiendo la alcancía y armándote un equipo de gente talentosa y de confianza, puedes realizar. ¿No te pareció? Sí, la verdad es que siento que aprovecharon todo, básicamente. Claro. Y aquí sin spoileárselas, bueno, les comentamos, porque eso lo estábamos comentando ahorita que estábamos haciendo el previo, es una película que prácticamente se lleva a cabo el 90% en un departamento pequeñito en Tlatelolco y por situaciones fortuitas se juntan los 2 amiguitos y otros 2 desconocidos, ¿no? Un repartidor de pizzas y una jovencita que quiere llegar a que le presten su cocina para hornear un pastel, ¿no es cierto? Exactamente. Rita, Rita. La chica y Ulises. Ulises, que para mí es mi favorito. Ulises es un filósofo. Exacto, ¿no? sí. Para mí fue mi personaje favorito de la película, sin duda. A mí me parecieron 2 temas y tú me dirás si estás de acuerdo o no. Ok. Uno que me encanta y yo se lo citaba mucho en la escuela,
coming of age, ¿no? Que le llaman los gringos, que es como la maduración, que en este caso sería de Flama y de Moco, que es cuando se dan cuenta de que ya no son niños y que tienen que enfrentar cosas que jovencitos de su edad no deberían, como un divorcio. Exacto. Y por otro lado, la soledad. De Rita. De Rita, pero también de Ulises, ¿no? Sí, sí, básicamente los dos. Y Moco, siento que es el personaje más maduro, ya lo conocerán, porque es un chavito que no tiene problemas, es un jovencito como el más rebeldito, pero es como el más centrado. Flama es un jovencito muy conflictuado, y siento que Flama, Rita y Ulises, antes que nada los une esa soledad y esa búsqueda de identidad. ¿Qué te parece? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Inclusive que Ulises no está muy a gusto con quién es, ¿no? O sea, él quiere ser otra cosa. O sea, no le gusta ser partido de Pixar porque inclusive hay una toma en la que nos muestran, digo, no tanto spoiler, pero diferentes, ¿cómo se puede decir? Frases de clientes, ¿no? De cuando tú llegas a repartir. Sensacional, Entonces, me acuerdo de esa parte. Aparte, hace personajes que son memorables, o sea, que es una de las partes importantes del guión, y también personajes con los que usted puede identificar en muchos aspectos. Entonces, es una película, la verdad, muy fácil de digerir, con ciertas cosas también que, pues sí, puedes filosofar un poco, Claro. pero en su totalidad es un guión sencillo, o sea, fácil de entender. Y también lo que recuerdo, estaba viendo una entrevista con los actores, que decían hay entrevistas en YouTube, búsquenlas. que decían que, sí, muy interesante. pues la idea de que fuera en una sola locación la grabación era para que tuviera más fuerza los diálogos. Claro. O sea, el mensaje que tú quieras dar. Muy interesante. Eso, o sea, hacía que fuera menos tiempo también. Claro. Invertido en otras cosas que tal vez no eran tan importantes. Claro. Nos pasó algo muy, muy interesante, que nosotros, cuando escogimos la película, nos gustó porque estaba en YouTube y estaba completa. Empezamos a platicar de meter la película en la programación hace 2 semanas, pero resulta que hace 3 o 4 días la metieron a Netflix. Entonces, bueno, mi reconocimiento a los amigos de Netflix, y me da mucho gusto por Fernando Envique y por todo el elenco, porque esperemos que con Netflix haya un revival, ¿no?, de la película. De hecho, yo la empecé a ver en YouTube, luego la puse en Netflix, y en Netflix al principio dicen que toda la película fue digitalizada a partir del negativo original. O sea, es una película que está teniendo el reconocimiento que se merece, ¿no? ¿Qué te parece? No, sí, me parece perfecto. Ya con Netflix va a tener más alcance. Yo la verdad no la conocía, pero pues gracias por la recomendación. No, muy bien. Pues amigos, ya saben, temporada de Patos no es cine para todos. No me atrevo a decir que es cine de arte, a mí no me gusta ese término, me parece muy pedante. Sí me atrevo a decir que es cine de autor, de un joven de la Ciudad de México, Fernando Envique, un tipo talentosísimo. Hay un cameo, yo lo descubrí apenas ayer, hay un cameo cuando están jugando en el arcade, en el de baile, hay un joven que aparece rápidamente aplaudiéndoles. Podría jurar que es Fernando Envique. Entonces, si quieren ver un cameo del gran Fernando, pues ahí está. No sé qué reflexión o cómo quieras terminar antes de despedirnos, mi estimado Carlos. Pues no sé, es una película que no dura tanto también, o sea, si no se te va a hacer pesada. Claro, 1:30, ¿no? Sí, buen mensaje, gratis, Exacto. y pues con buenas enseñanzas también, entonces... Muy recomendable, Muy recomiendas. recomendable, 100%, sí. Perfecto. Pues muy bien, amigos, ya les avisaremos de los cursos que vamos a estar impartiendo. Recuerden que tienen aquí su casa en Armónico. Recuerden que quien quiera grabar su podcast, quiera crear sus programas, es bienvenido, bienvenida. Y bueno, los esperamos, les vamos a dejar todos nuestros datos. Y pues me parece que sería todo, ¿no? Nos despedimos, me parece, mi estimado. Sí, nos despedimos, la verdad es que muy ameno aquí el ambiente. Muy bien, perfecto. Pues que tengan una excelente semana. Vean temporada de Patos. Casi les garantizamos que les va a gustar. Hasta luego.